se ha mostrado el cálculo del incremento de esfuerzos al centro y a un costado de la fundación. ¿Ya? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? El día sábado quedamos en que ustedes iban a revisar todo el ejemplo 1.2 y además verificar que los resultados sean correctos. Por ejemplo, en este caso A del cálculo del incremento de esfuerzos en el centro de la losa rectangular, hemos encontrado que la interpolación no estaba bien. Y este factor de influencia a esa profundidad no corresponde a ese valor. Y seguramente existen otros errores que eso ya ustedes comparando con la teoría que se muestra en el texto y la práctica que se muestra en el ejercicio, seguramente han podido verificar esa situación. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta con respecto a a esta parte? ¿Ya? Vamos a revisar el Excel de dudas. ¿Ya? En el Excel de dudas no hay dudas registradas, por lo tanto, damos espacio a que puedan tomar la palabra y puedan mencionar sus dudas. ¿Hay alguna duda hasta aquí del ejemplo 1.2? Ingeniero, a mí no me permite tomar asistencia, desde ese rato ya estoy intentando. No sé. No sé si es tu celular, no sé si es el este, pero hay 150, 145 personas que sí han podido. ¿Ya? No sé. No es la primera vez que estamos haciendo esto, ya son ¿cuántas clases? 4 clases. ¿Ya? Y seguramente vamos a tener más clases, todas las clases estamos tomando asistencia. Lo que te recomiendo es, un momento por favor, tengo que hacer una llamada. Un momento.
Ya, pero estaba ahí con una llamada. Te decía, mira, lo del formulario, tienen que acostumbrarse o encontrar la manera de hacerlo, ¿ya? El día de hoy no hay problema, pero ya para mañana resuélvanlo. No sé si es un problema de internet, de su dispositivo en el cual están pasando, pero resuélvanlo, ¿ya? Porque todas las clases se llama lista. Se da un espacio para llamar lista, ¿no? Eso. Con respecto a las dudas, ¿hay alguna pregunta? Con Inge, respecto... buenos días. Sí, Inge, disculpe, usted dijo la primera clase de que no tenía claro si íbamos a dar exámenes presenciales o si íbamos a dar repasos. Como ya ha pasado las inscripciones, quería preguntarle si ya lo tenía definido. no, no lo tengo definido todavía, porque todavía no hemos avanzado ni el primer capítulo, ¿ya? En su momento les voy a decir, ¿ya? Con calma. Ustedes lo único que tienen que dedicarse es a estudiar. A tema avanzado, tema que tienen que estar estudiando. ¿Ya? Por eso es que cada clase se les pregunta si hay alguna duda con respecto a lo que hemos avanzado. Y ahora la pregunta es, ¿tienen alguna duda con respecto al método bucinés que hemos visto hasta ahora? Si no hay dudas, avanzamos, avanzamos, avanzamos y se supone, ¿ya? Que ya es un tema cerrado, ¿no? O más adelante también pueden volver a preguntar si hay alguna duda, ¿no? Porque la materia es mecánica de suelos 2, es la aplicación práctica de conceptos de mecánica de suelos 1, pero los problemas no son aislados, son varios temas que entran en un ejercicio, ¿no? Entonces, incremento de esfuerzos es una parte inicial, carga neta es otra parte. Luego vamos a ver asentamiento, luego vamos a ver capacidad, luego vamos a ver estabilidad de muros, y todo está entrelazado. Pero si se equivocan en la carga neta, lamentablemente todo el ejercicio está mal. Si hacen bien carga neta y hacen mal incremento de esfuerzos, lamentablemente está mal. Si hacen bien carga neta, si hacen bien incremento de esfuerzos. Pero la pregunta era asentamientos, y hacen mal asentamientos, pues está mal, ¿no? Entonces, todos esos conceptos están entrelazados. Por eso es que cada tópico tiene que estar aclarado en su momento, ¿no? Ahora es el momento de aclarar las dudas de incremento de esfuerzos y de carga neta. Nuevamente les pregunto, ¿hay alguna duda con respecto a esos dos conceptos? ¿Se ha entendido el ejemplo 1.2 del texto? Porque ese es el ejemplo que ustedes deben agarrar y estudiarlo porque está en el texto, ¿ya? Si bien tiene algunos pequeños errores, pero ustedes deben comprender ese ejemplo. Y a partir de ese ejemplo pueden resolver cualquier ejercicio. Pero si no entienden o si no han estudiado, pues difícilmente van a poder resolver algún ejercicio planteado, ¿no? Entonces, ahora es el momento de aclarar dudas. Sí, Inge. ¿Sí? Tenía una pregunta sobre las tablas de la página 27, sobre la interpolación. Es que cuando uso la tabla, la fórmula enorme, y uso las tablas, siempre hay un error de un 0,1. Ya, la fórmula maneja todos los decimales, ¿no? Entonces, más preciso es la fórmula. La tabla tiene una precisión, mira que tiene una precisión de 4 dígitos, ¿no? De 4 dígitos. Entonces, siempre va a haber una pequeña variación. Pequeña, ligera, sí. Pero no debería ser mucho, ¿no? Como tú dices, un dígito seguramente en el cuarto término, en el cuarto decimal, ¿o no? Sí, y sí, que a veces es pequeño el error, pero a veces está muy grande. No debería ser tan grande. No debería ser tan grande. Ya, como les digo, esta tabla es
es el resultado de previamente calcular con los valores m y n dados. ¿Ya? Entonces debería ser este valor. La interpolación es para, a falta de la ecuación grande, a falta de este cálculo grande, interpolar valores cercanos y tener un valor próximo. ¿Ya? Entre la tabla y la ecuación no debería variar mucho. ¿Ya? No debería variar. ¿Hay alguna otra pregunta? Ingeniero, una pregunta. ¿Usted nos va a entregar formulario o nosotros nos tenemos que hacer? Mira, no lo sé. No sé. Ya no sé si he decidido si los exámenes van a ser presenciales o si van a ser repasos. No lo sé. Con tiempo les voy a avisar. ¿Ya? Cuando planifique, voy a planificar también darles formularios, si es que necesitan formularios. No sé. ¿Ya? No sé. Pero les voy a dar todas las herramientas necesarias para resolver el examen. Ya, un momento, por favor. Ya. Entonces, como no hay dudas, vamos a repasar una vez más. ¿Listo? El ejemplo es este. Se aplica el principio de la superposición cuando el punto en cuestión está al centro de la fundación. Pero hay un caso adicional que es cuando la posición del punto en cuestión está fuera del elemento cargado. Ya en este caso, la diferencia con este método es que el punto está dentro del área cargada y en este caso el punto está fuera del área cargada. ¿Ya? Fuera del área cargada. Entonces, el procedimiento igual se aplica en el principio de la superposición y es asumir inicialmente un área uniformemente cargada que tome en cuenta como un punto, como una esquina de esta área uniformemente cargada rectangular y se asuma inicialmente que toda esta área está cargada, ¿ya? Cuando en realidad solamente el rectángulo original está cargado. Entonces, con esta condición se calcula un primer incremento de esfuerzos tomando en cuenta la nueva geometría del área uniformemente cargada rectangular. Luego, se procede a calcular el incremento de esfuerzos producto de esta hilera de columna que tiene como punto de coincidencia el punto de estudio y aquí se calcula el incremento de esfuerzos producto de esta área rectangular y otra producto de esta otra área rectangular que sería la horizontal. De tal manera que ambos rectángulos, el parado y el echado,
tienen como punto de referencia el punto de estudio. Entonces, lo que se aplica, que es igual el principio de superposición, es restar estas dos áreas al área grande, ¿ya? De tal manera que nos quede el área uniformemente cargada original. Pero en esta resta, como se está restando dos veces, se está restando este rectángulo y se está restando este rectángulo, en la práctica se estaría restando este pequeño rectángulo dos veces. Por lo cual, para equilibrar eso, se tiene que calcular el área calculada de este pequeño rectángulo y sumar a esta ecuación. De tal manera de tener el área uniformemente cargada, el cálculo del incremento de esfuerzos del área uniformemente cargada de este rectángulo original. Ya entonces aquí el principio de superposición un poco se complica cuando el elemento, el punto a estudiarse está fuera del elemento de la fundación uniformemente cargada. ¿Hay alguna pregunta? Ingeniero, ¿podría repetir, por favor, en el caso de que se complica? Ya. El caso que se complica es este, ¿ya? Es este, y es cuando el punto no está dentro del área uniforme cargada, sino que está afuera, ¿ya? Aquí afuera. En cualquier lado, ¿no? Pero fuera del área uniformemente cargada. Si está dentro, lo que se hace es subdividir en rectángulos ortogonales a partir del punto a estudiar, ¿no? Pero como está fuera, lo que se hace es primero asumir un rectángulo mucho más grande, uniformemente cargado, ¿ya? Un rectángulo mucho más grande uniformemente cargado y calcular el incremento de esfuerzo, ¿ya? Luego, esta L, ¿ya? Que es el área añadido, ¿ya? Se le va restando en dos rectángulos, que es el rectángulo vertical y el rectángulo horizontal, ¿ya? De tal manera que el punto en cuestión es una de las esquinas de esos rectángulos. Entonces, al restar dos veces el rectángulo vertical y luego restar el rectángulo horizontal, se estaría restando este pequeño rectángulo coincidente dos veces, ¿ya? Y eso entra en desequilibrio. Entonces se calcula cuánto es el incremento de esto y se le suma una vez, de tal manera que aquí se añada un pequeño rectángulo y aquí se reste un pequeño rectángulo. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya. Entonces, el principio de superposición no solamente puede añadir elementos, también puede restar para poder encontrar elementos de la forma geométrica que nosotros requiramos. Es así que en el ejemplo 1.2 hay el cálculo del incremento de esfuerzos de una forma geométrica irregular. Esa es la fundación tipo L, de la fundación tipo L, de dimensiones de 9, 4, aquí son 5 metros, 3 metros, 4 y nuevamente 7 metros. Y para eso aplica este procedimiento. Este procedimiento no está explicado en el texto, pero el principio de superposición sí lo está. ¿Y cuál es el principio de la superposición? Es que se puede
sumar y restar áreas para poder obtener la figura geométrica, el incremento de esfuerzos de la figura geométrica que queremos calcular, tomando en cuenta que se calcule siempre en el punto de estudio. Entonces, la solución que han dado a esta figura geométrica es subdividir en un rectángulo inferior, ¿ya?, donde el punto en cuestión es este, queremos calcular acá, entonces el rectángulo toca ese punto, y asumir un área mucho más grande, totalmente rectangular en la parte superior, donde el punto en cuestión es también la misma esquina. Luego, se calcula un área, ¿ya?, un área equivalente al espacio vacío que está acá. De tal manera que al sumar estos dos resultados de incremento de esfuerzos y restar este cálculo de incremento de esfuerzos representativo de esta área vacía, estaríamos calculando la figura geométrica que nos hemos planteado. ¿Se entiende? Aquí la clave es identificar los rectángulos, sus dimensiones, ¿ya? Este rectángulo que es del área 3, que es de 5 metros por 3 metros, el área 1 es de 7 por 5, el área 2 es 4 por 7, y cada uno de estos, a la profundidad que se quiere calcular, va a generar diferentes valores de m y n, por lo tanto, el incremento de esfuerzos del área 1 más el incremento de esfuerzos del área 2 menos el incremento de esfuerzos del área 3 nos va a dar el resultado solicitado. ¿Se entiende este procedimiento? Aquí no hay una única manera de hacer las cosas para la forma geométrica que se requiera. Existe otro método basado en Boussinesq, que es el método de Newmark, el cual implica hacer un procedimiento gráfico para la determinación del incremento de esfuerzos, sobre todo en formas geométricas irregulares, ¿ya? Una fundación irregular usualmente es posible cuando se trabaja en losas de fundación, que son fundaciones superficiales, pero que abarcan casi todo el área del lote en el cual se están construyendo. Y usualmente los lotes irregulares presentan esta dificultad de generar una dimensión o una fundación irregular, porque el lote es irregular, ¿ya? Entonces, para calcular el incremento de esfuerzos, existe el método de Newmark. ¿De qué se trata este método de Newmark? Se trata de que Newmark ha desarrollado esta carta de Newmark dividiendo en 200 elementos esta carta, ¿ya? Entonces, si uno cuenta cada uno de estos cuadraditos, cada uno de estos elementos cuadrados, medio circulares ortogonales, aquí van a ver 200 elementos. Esta gráfica de Newmark ha sido pensado para trabajar en esta escala, la escala AB de esta recta, y por lo tanto el número de elementos de 200 tiene una influencia de cada uno de esos elementos de un valor de 0.005.
Entonces, ¿de cómo se utiliza esta carta de Newman? Primero tenemos que tener claro la profundidad debajo del área uniformemente cargada a la cual se quiere calcular el incremento de esfuerzos, ¿ya? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta a qué profundidad por debajo del área uniformemente cargada, vamos a calcular, ¿ya? Que este sería la profundidad Z por debajo del área uniformemente cargada. Luego, dibujar la planta, la forma geométrica de la fundación en planta, a una escala de tal manera que Z sea la longitud unitaria AB. Entonces, si nosotros queremos calcular a los 10 metros por debajo del área uniformemente cargada, la escala a la cual debemos dibujar en planta la fundación es que la profundidad Z sea este segmento, o sea, 10 metros sea esta longitud, este segmento. Y dibujar a esa escala la figura geométrica. El paso 3 es colocar esta área escalada, digamos esta, colocar en la carga, colocar la planta dibujada, escalada, sobre la carta de influencia de manera que el punto en el cual el esfuerzo será determinado esté localizado en el centro de la carta. Entonces, si yo quiero calcular en esta esquina de esta figura geométrica, haré coincidir esa esquina con el centro de la carta de Newman. Entonces, el cálculo que haga va a ser el cálculo del cual el punto, el centro de la carta de Newman esté tocando a la fundación. O si yo requiero en esta esquina, o si yo requiero al centro, o si yo requiero a una escala, a la misma escala, que Z sea igual al segmento AB, a esta ubicación, pues me calculará en ese punto. Ya una vez que se identifique el punto que queremos calcular en planta y ubiquemos ese punto en el centro de la carta de Newman, se procede a contar los números de elementos de la carga encerrados por el área cargada. Ya en este caso, ¿cuántos elementos enteros hay? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí hay 30, aquí hay 40, aquí hay 47. Luego aquí hay pequeños elementos que no los hemos tomado en cuenta, pero si los agrupamos hacen 48, hay uno más. Y digamos este pedacito que lo valoramos como 48 y medio. Hay 48 elementos de la carga de Newman dentro del área uniformemente cargada que está escalado. Ese valor nos ayuda a calcular el incremento de esfuerzos, que sería la cantidad de elementos que hemos contado multiplicado por el valor de influencia de la carta y multiplicado por la carga neta. ¿Se entiende este procedimiento? ¿Hay alguna pregunta? Ingeniero, Sí. esa figura poligonal puede ser cualquiera, ¿verdad? No solo eso. Claro. Aquí el ejemplo dice dibujar en planta el área cargada. Ya yo puse esta forma irregular porque no tengo más. Puede tener cualquier
forma. Puede tener la forma de la L que hemos visto desde el ejemplo, ¿ya? Esta L, ¿no? Del ejemplo. Entonces también es una forma irregular, ¿no? Entonces si dibujamos a la escala conveniente donde Z es 6 metros y dibujamos a escala este elemento del ejemplo 1.2, podríamos repetir el ejercicio colocando esa fundación irregular en este punto, en esta configuración, para poder contar cuántos elementos están inmersos dentro del área cargada, y ese número de elementos multiplicado por el valor de influencia multiplicado por la carga neta nos daría el incremento de esfuerzo. ¿Ya? Este solamente fue como un ejemplo irregular. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenos días. Sí. Sí, te Un escucho. poquito de cómo meter la escala. ¿Podría repetir? Me perdí un poco en esa parte. Ya, hagamos un ejercicio. No, ya. Hagamos este ejercicio. El ejemplo 1.2. Vamos a agarrar la forma irregular de esta. Ya vamos a agarrar la misma forma irregular. Ya tenemos esta forma irregular, que es 4, aquí es 5 metros, ¿no? Porque es 4, 5, 4, aquí son 9, este es 3 metros, y aquí es 7 metros. ¿Ya? La gráfica de Newmark la gráfica de Newmark trabaja con esta escala. Entonces el paso 1 es identificar la profundidad Z por debajo del área uniformemente cargada. Para ejemplo 1.2, la profundidad a la cual queremos calcular está a 6 metros por debajo del área uniformemente cargada. Entonces nuestro Z es 6 metros, ¿ya? La profundidad a la cual queremos calcular. Aquí está el área uniformemente cargada y queremos calcular 6 metros por debajo de esa área uniformemente cargada, ¿ya? Aquí está cargada. Entonces, Z es 6. Estos 6 metros tenemos que igualar a este segmento AB, ¿ya? Y yo midiendo este segmento AB, ¿ya? Midiendo bien, para mí son 3 cuadraditos, ¿ya? Que si digamos fueran, cuadraditos de cuaderno, cada uno tendría valor de 0.5 centímetros. Entonces, aquí tendría 1.5 centímetros. ¿Ya? Midiendo el segmento AB. Entonces aquí mi escala es
mi escala es 6 metros, es 1.5 centímetros. Con esto en mente, ya, yo redibujo el área uniformemente cargada. Por ejemplo, 9 metros sería, aquí sería 6, ahí ya son 6 metros, y de aquí sería la mitad, entonces sería 0.75. Entonces sería, no. Entonces sería aquí 6 metros más 3 metros. Pues sí. Ya esta recta tiene hasta ahí, ya, que tiene 3 metros, esto sería 6 metros, y la mitad de 1.5 sería 3 metros. Bueno, en realidad aquí están los 9 metros, pero a esta escala. Ahora, 7 metros sería de 3 cuadraditos y un poquito más. ¿Ya? Esto con regla, y 4 metros sería 2 cuadraditos. Entonces aquí se le va 2 cuadrados, aquí se va 2 cuadrados. 4 metros sería 1 centímetro, ¿no? Entonces sería 2 cuadraditos, 2 cuadraditos. Y de aquí, bueno, se va rectangularmente, ¿no? Y esta sería, y esta área sería la fundación dibujada, tomando en cuenta que Z, que es la profundidad a la cual queremos hallar, esté igualada a la escala AB, ¿ya? A la escala AB. Entonces, esta fundación el siguiente paso es agarrarla y aquí vamos a hacer... Un poquito más pequeño para que la escala AB se mantenga. Creo que está bien. Ya. Entonces, la gráfica de Newmark tiene el segmento AB a 1.5 centímetros. Entonces, esta figura geométrica, tomando en cuenta la escala de la profundidad por debajo del área cargada es igual a este segmento AB, tiene estas dimensiones. Y entonces, estas dimensiones, digamos, si quisiéramos calcular en el mismo punto, tuviéramos que dibujarla acá. Ahí. ¿Se entiende alguna pregunta?
¿Sí? Mauricio, así. Mauricio, vamos a... Eso que están pidiendo. Sí. Mira, esto me dice no. Esto tiene que ser. Pero yo puedo verificar la página. Espera unos 15 minutos. Yo termino mi clase, voy a volver a entrar a la página y voy a ver si puedo practicar. ¿Ya? Espera. Ya, entonces, ese es el procedimiento. ¿Se ha entendido esto de las escalas? Sí, ingeniero, está claro. Ajá. Entonces, y eso es. Aquí. Aquí. Luego, el texto presenta métodos probabilísticos. ¿Ya? Está Haas, está Haas, está Milovic. Milovic, ¿cuál más es? Después de Boussinesq, está Haas. ¿Ya? Igual presenta sus propias formas. Westergaard, ya se olvidaron de Westergaard. Agarra el mismo ejemplo 1.2, el mismo sistema, pero aplica lo que es Westergaard o Haas. Además, aquí cambian las condiciones iniciales, condiciones finales, para poder calcular otras cargas netas y luego presenta el método Milovic, que se trata de estas gráficas de incremento de esfuerzos versus carga. Para anchos finitos y esto con diferentes módulos de la CICI. Y esto aplicado principalmente a tema de vialidad. ¿Ya? Entonces les sugiero que revisen estos tres métodos y de paso revisen también este método que es el último método que se ve acá, que es el método numérico, ¿ya? Que es la aplicación de un programa que se llama Slope, Estudio. Que esto el día de mañana lo vamos a ver aplicando este programa de análisis límite, de equilibrio límite, para la solución de incrementos de esfuerzos. Ya estamos en el año 2022 y ya ciertamente el método de Boussinesq, que ha sido desarrollado en 1920, 1930, los métodos probabilísticos de Haas-Westergaard, ahora pueden ser verificados y utilizados a través de los métodos numéricos. Ya en este caso específico se utiliza el GeoStudio. En el texto presenta el programa GeoStudio 2007, de hace ya, vamos a decir, 15 años. Y
paso a paso se aplica el programa para poder encontrar el incremento de esfuerzos. Y el día de mañana vamos a utilizar este programa, que en mi caso yo tengo instalado el GESTUDIO 2012. Si ustedes buscan en internet, seguramente van a hallar el GESTUDIO 2018 o 2016 o tal vez el 2022. Y una forma de, no necesitan craquear este programa, porque el ejemplo que se presenta en el texto utiliza la licencia estudiantil. Entonces solamente es instalar el programa y ya con la versión estudiantil se puede hacer este ejercicio. Pero yo tengo craqueado este programa y podemos ver las bondades de este programa. ¿Ya alguna otra pregunta? El día de mañana vamos a continuar a partir de los métodos probabilísticos, Hartz, Westergaard, Milovic, y vamos a ver el ejemplo 1.5 del programa GESTUDIO. Si no hay más preguntas, aquí quedaríamos. Gracias, los espero el día de mañana.